Reciban un cordial saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto saber que están ahí. Continuamos con nuestro estudio de esta semana que tiene que ver con el poder de la oración. Recuerda, hermano y hermana, que realmente la idea de estos talleres y de este taller no es solamente adquirir un conocimiento y unos apuntes para tenerlos ahí, sino que es práctico, hermano. Así que todo lo que estamos viendo cada día y todo lo que usted va estudiando semana a semana también, póngalo en práctica en su vida diaria. Todo lo que estuvimos estudiando anteriormente acerca de la oración, póngalo en práctica, será de mucha bendición para su vida. Muy bien, vamos a entrar en el tema en el día de hoy y vamos a orar y colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias por la bendición y el privilegio que tenemos de poder orar a ti, de poder saber que cuando te hablamos, tú nos escuchas, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro ayudador, Señor, que tú te preocupas por nuestras necesidades. Queremos, Señor, hoy seguir aprendiendo, pero también te pedimos que nos ayudes a poner en práctica y a poder tener una vida de oración. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Gracias. Despierta nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para lo que vamos a aprender hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Seguimos entonces en nuestro tema y vamos a empezar hablando acerca de orar fuertemente. Orar fuertemente. Y orar fuertemente no es solamente, tiene que ver con la intensidad de la voz, aunque siempre recomiendo que cuando usted ore, hágalo de forma audible. A veces tenemos la costumbre de orar mentalmente y es bueno, pero es importante también hablar. La Biblia dice que lo que declaramos con nuestra boca tiene poder. Pero orar fuertemente también tiene que ver con creer, con firmeza, estar creyendo en que el Señor tiene la solución para nuestro problema, que depende de Dios, pero que a la vez de que depende de Dios, trabajamos como si dependiera de nosotros mismos. Aclaro esto. Oramos sabiendo que las cosas dependen de Dios, pero no solamente nos vamos a quedar esperando que Dios haga, sino que nosotros trabajamos como si dependiera de nosotros mismos. Orar fuertemente es cuando oras hasta que Dios te responda, sin importar cuánto demore. Es la constancia, es la perseverancia. Como veíamos en la clase pasada, a veces nos desanimamos, decimos, bueno, no ha llegado la respuesta, yo ya llevo mucho tiempo orando, yo creo que voy a dejar hasta ahí. Norma. Orar fuertemente es la intensidad de las palabras y la perseverancia de seguir orando, clamando al Señor. Recuerda la parábola de la viuda y el juez injusto que nos cuenta el Señor, y que la mujer fue insistente hasta que este hombre le hizo justicia en su caso. Y dice, ¿cuánto más el Señor no hará justicia con nosotros? Así que, hermanos, hay que permanecer, orar fuertemente. Quiero que pensemos un momento cuáles son las promesas de la Biblia que son significativas para ti. ¿Cuáles promesas? En la Biblia hay promesas, muchas promesas, pero hay ciertas promesas que tú dices, esto ha sido algo específico, Dios me ha hablado en algún momento. ¿Cuáles son esas promesas? Tómese ahí, en donde usted está tomando nota, en donde usted está siguiendo los talleres, y ahí usted escriba. ¿Cuáles son las promesas de la Biblia que son significativas para ti? Recuerde que una ventaja de este video es que usted lo puede pausar y pensar en eso. Escríbalo, colóquelo ahí, si es necesario páuselo y luego continúa. ¿Cuáles son las promesas de la Biblia que son significativas para ti? Y entonces, teniendo en cuenta eso, para que podamos tener una oración fuertemente, es importante leer la Biblia cuando estamos orando. Leer la Biblia nos da la confianza en Dios de que Él lo puede hacer. Unir la oración con la lectura de la palabra hace que nuestras oraciones tengan mucho más poder. Cuando nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, Él cumple su palabra.
Amén. Recuerde que hay que tener un lugar de oración, un lugar personal, donde usted se sienta, donde usted se arrodilla y busca al Señor. Y ahí en ese lugar, orando y con la Biblia también. Porque el Señor también nos va revelando a través de su palabra la respuesta que tiene para nosotros. Hay que rodear en oración las montañas que tú tengas en tu vida. Rodearlos, estar orando. Orar fuertemente no es fácil. Orar fuertemente es difícil porque puede ser incómodo e inconveniente, pero hay que hacerlo. Levantar nuestra voz, clamar al Señor. Y después de ese clamor, después de orar fuertemente, entonces hay que dar un salto de fe. Confiar en el Señor, creer. Recuerden que habíamos visto la clase pasada que necesitamos a la oración añadirle fe. Podemos orar muchas veces, pero si nos falta fe, nuestra oración no tiene el poder que se necesita. Amén. Cuando oras fuertemente, entonces empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Claro que sí, el Señor empieza a hablarnos. A veces Dios responde un no y no sabemos por qué, pero entendemos que su voluntad es lo mejor para nosotros. No forzamos la respuesta de Dios. No estamos esperando que Dios haga lo que yo quiero o como yo lo quiero o cuando yo lo quiera, sino que entendemos que muchas veces también Dios va a decir no. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Él conoce lo mejor para nuestras vidas. Y cuando su respuesta es no, también podemos decir gracias, Señor, por alguna razón. Orar fuertemente es confiar que Dios peleará la batalla por nosotros. Amén. El Señor pelea la batalla por nosotros. Confiamos en Él. Ahora, importante en la oración también, en el poder de la oración, está en pensar a largo plazo. La clave en soñar en grande y orar fuertemente es pensar a largo plazo. Cada oración que tú haces es como una semilla sembrada en la tierra. ¿Cuánto tiempo tarda en germinar esa semilla? Mucho tiempo. Inclusive, pueden ser oraciones que tú no veas en tu vida, inclusive la respuesta, pero sí en la vida de tus hijos. Tal vez en la siguiente generación. Orar pensando a largo plazo. Sembrar esa semilla. Cuando tú te reúnes con tus hijos y les enseñas a orar, tú estás sembrando también una semilla que dará fruto y que crecerá y que pasarán los años y luego tú verás que ellos son, como dice el Salmo capítulo 1, crecerán como árboles plantados junto a corrientes de agua, darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Hay que orar pensando a largo plazo. Otra clave para el poder de la oración es añadirle ayuno. Claro que sí, la palabra nos habla acerca de eso, acerca de orar y ayunar. La oración con el ayuno lleva nuestra oración a otro nivel. Entonces, nuestra oración tiene fe, nuestra oración fuerte, y le añadimos el ayuno, y es una oración poderosa. En la Biblia dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Mateo capítulo 26, 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recordemos que estas palabras le dice Jesús a sus discípulos, y lo estuvimos leyendo en la sesión pasada. Él los encuentra ahí durmiendo, y le dice, bueno, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso necesitamos añadirle a esta carne ayuno. El ayuno le trae honra a Dios cuando no te rindes. La oración es la herencia que recibimos y el legado que dejamos a los demás. Nunca sabes cuándo ni cómo Dios va a responder a tus oraciones, así que hay que ser persistente. Cuando oras, invitas a Dios a entrar en la situación. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 3. Libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 3. El rey David escribe y dice,
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay que aprender a esperar. Hay que orar sin cesar, como dice la palabra del Señor. Constantemente, persistentemente. Sepa usted que cada oración es preciosa ante los ojos del Señor. Y culminamos nuestra oración siempre con la palabra amén, que quiere decir así sea. Confiando y esperando que el Señor obrará. La verdadera oración es algo que aprendemos. Y lo aprendemos no solo en una charla, sino en la práctica diaria. Practicando, orando, clamando al Señor, intercediendo. Y vamos encontrando el poder de la oración con fe, con las promesas de su palabra y con ayuno. Amén. Ahora, uno de los inconvenientes que tenemos muchas veces al tiempo de orar, tiene que ver con cómo lograr que mi oración sea mucho más profunda, mucho más extensa. ¿Cómo puedo llegar a orar por una hora tal vez? Una de las luchas que tenemos es cómo puedo yo lograr que mi oración sea mucho más larga. Algunos dicen, mire, yo empiezo a orar y se me acaban las palabras y empiezo a repetir lo mismo y como que ya no sé qué decirle a Dios. Pues hermano, vamos a ver algunas ideas, algunos consejos según la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, cómo orar por una hora, cómo hacer que su oración sea mucho más larga, pero no solo por las muchas palabras, sino por lo poderosa que puede hacer. Número 1, alabar. Alabar es reconocer la naturaleza de Dios. Y vamos al libro de los Salmos, al capítulo 63, capítulo 3. Libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Alabar al Señor. Dentro de su tiempo de oración, alabe al Señor. Número 2, esperar. Esperar es estar quieto y rendir tu alma al Señor. Vamos al libro de los Salmos, al capítulo 46, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: alto, reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Es difícil aprender a esperar. Y este texto bíblico en la Reina Valera contemporánea dice alto. O sea, como espera. Aprende a esperar y confiar en el Señor. Número 3, ¿cómo lograr que nuestra oración sea mucho más larga? Por una hora y poderosa. Número 3, confesión. Habíamos estado hablando acerca de ello. Es en el cual nosotros limpiamos el templo. Eso es confesar. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo y necesitamos confesar nuestros pecados. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Eso lo dice el rey David. Y dice, Señor, examíname. Y me gusta esa palabra examinar, porque cuando uno va al médico, ¿qué hace el médico? Lo examina uno, ¿cierto? Mira, uno le dice, oye doctor, mira, pasa esto o aquello, y el doctor dice, listo, te voy a examinar. Tal vez necesitamos hacer una radiografía, una ecografía, bueno, una serie de exámenes de sangre para saber qué es lo que tienes. Y me gusta esa palabra que dice en el Salmo 139, porque dice, Señor, examíname. No es un examen físico, es un examen de nuestra alma, de nuestro espíritu, donde decimos, Señor, quiero que tú me mires y examines y encuentres qué es lo que está mal, qué es lo que no está andando correctamente en mi vida. Y entonces, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí.
cámbiame. Y me gusta, dice, pon a prueba cada uno de mis pensamientos, o sea, cada cosa que va pasando en mi mente. Esa confesión, ese examen que nos hace el Señor puede durar tiempo, pero da poder a nuestra oración. Decir, Señor, examíname y reconoce mi corazón. Número 4, orar con las Escrituras. Orar con las Escrituras es oración enriquecida con la palabra de Dios. Llegamos al libro de Jeremías, al capítulo 23, versículo 29. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte las piedras. Palabra del Señor. Amén. Agregarle a nuestra oración la palabra de Dios. Estuvimos hablando de la importancia de que usted tenga su Biblia ahí cuando usted está orando y ver las promesas del Señor, la palabra del Señor. Usted ora y dice, Señor, tu palabra dice acá, y el Señor empezará a revelarle, y de seguro eso dará más poder a nuestra vida de oración y hará que nuestra oración sea mucho más extensa y mucho más enriquecida por la palabra de Dios. Amén. Número 5, velar. Velar es desarrollar una santa vigilancia. Mire qué interesante. Vamos al libro de Colosenses, al capítulo 4, versículo 2. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Mira qué interesante. Velar. Velar viene de permanecer despierto, de permanecer atento. Dice, dedíquese a la oración. O sea, no es un momento, no es un rato. Es estar dedicado a la oración y ser constantes en las acciones de gracias. Permanecer en la oración. No es que un día oro, al otro día, ay, se me olvidó, pero mañana otra vez, sino permanecer constantes. Número 6, hermano y hermana, intercesión. Intercesión, hermanos, es acordarse de todo el mundo. Vamos al libro de Primera de Timoteo, a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2. Ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Importante, hermano y hermana, la intercesión. Hay poder cuando intercedemos por otros. Cuando no solamente nuestra oración es por los míos, Señor, bendice mi casa, mi familia, algo de lo que hablábamos anteriormente, sino intercedemos. Dice, ante todo exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todas las personas, por los que conocemos, por aquellos que queremos que conozcan de Jesús, por aquellos que están pasando situaciones difíciles, por aquellos en otros lugares que todavía no han llegado a escuchar el mensaje de salvación. Intercesión. Esto le da todavía mucho más peso y grandeza a nuestra vida de oración. Número 7. Vamos avanzando rápidamente, pero recuerde que en cualquier momento usted puede pausar o repetir alguna parte del video para poderlo entender mucho mejor y que el Espíritu Santo vaya hablando a su vida. Vamos con el número 7. Petición. Una parte de nuestra oración. Petición es pedir y contar a Dios tus necesidades personales. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Amén. El Señor lo dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Qué importante es creer que realmente eso es posible. Pedimos y el Señor nos ayudará. Recibiremos lo que estamos pidiendo. Y eso hace parte de la oración.
una parte importante y también ayuda a que nuestra oración sea mucho más completa. Recuerde que estamos hablando acerca de cómo orar por una hora. Que nuestra oración no sean solamente unos minutitos, sino mucho más larga. Mire todos estos pasos que pueden hacer que nuestra oración sea más larga, no solamente en tiempo, sino en calidad. Muy bien, vamos a el número 8. Dar gracias. Dar gracias es confesar y declarar tus bendiciones. Dar gracias es confesar y declarar tus bendiciones. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias, hermano, un corazón agradecido con el Señor. Tenemos muchas situaciones difíciles que pasamos, pero más son las bendiciones del Señor, más son las cosas por las cuales podemos dar gracias. Mire hacia alrededor y encontrará muchos motivos para dar gracias. Incluya en su vida de oración dar gracias. Número 9, cantar. Cantar es venir ante su presencia con regocijo. Y por supuesto vamos al libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 2. Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Mire qué importante cantar. Tal vez usted dirá, no, pero es que mi voz no es linda, ojalá yo cantara como cantan otros. Hermano y hermana, cántele, cante de lo que sale de su corazón. Este texto dice, vengan ante su presencia con regocijo. Ponga alabanzas ahí mientras usted está orando, y parte de su oración, cántele, adórele, exáltele. Es maravillosa. El poder de la alabanza es algo grandioso que Dios nos ha dado. Hay poder cuando le alabamos, y eso va incluido en nuestra oración. Entonces mire cómo nuestra oración se va enriqueciendo y va siendo mucho más hermosa. Número 10, meditación. Meditación es pensar en cosas espirituales. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Dice la palabra del Señor, medita en él de día y de noche. Esa meditación, esa palabra meditación muchas veces ha sido usada fuera de contexto, y muchas creencias la han usado de una manera inapropiada. Pero la palabra de Dios es la primera que habla acerca de meditar. Y meditar es simplemente quedarnos nosotros pensando en lo que Dios nos ha hablado, pensando en su palabra, dándole tiempo también para que en esa meditación Él nos hable. Medita en Él, en su palabra, de día y de noche. Ahí, siempre pensando en su palabra. Número 11, escuchar. Escuchar es recibir instrucción espiritual. Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 5, versículo 2. Eclesiastés 5:2. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. Hablamos, clamamos, todo este tiempo hemos estado hablando, pero luego de tener un tiempo de meditación, también viene escuchar. En todo proceso comunicativo, relacional, tiene que haber el hablar y el aprender a escuchar. Escucha al Señor. Toma un momento en tu oración ahí, dile: Señor, háblame, y escucha. Dios te va a hablar audiblemente, o también a través de su palabra.
tú vas a encontrar que Dios te está hablando. Pero hay que escuchar, hay que aprender también a callar. Y número 12, incluir para que nuestra vida de oración y para que podamos tener una oración por 1 hora es alabar. Habíamos hablado que alabar es reconocer la naturaleza de Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 52, versículo 9. Yo te alabaré siempre delante de tus fieles, porque has actuado en mi favor. Por siempre confiaré en tu nombre, porque es bueno confiar en ti. Mire, si usted lo notó, empezamos con alabar y terminamos con alabar, con exaltar la naturaleza de Dios, su nombre, su grandeza, su poderío, su majestad, su autoridad. Alábele, hermano. Iniciamos alabando y terminamos alabando el nombre del Señor. Si usted sigue cada uno de estos pasos, no necesariamente tiene que seguir un orden específico, pero si usted incluye en su oración cada uno de estos pasos que hemos visto, le aseguro que su oración va a ser 1 hora, 2 horas y hasta mucho más. Va a tener una vida de oración mucho más poderosa. Amén. Muy bien, vamos a ver 6 claves para tu vida personal de oración. 6 claves para tu vida personal de oración. Número 1, querido hermano y hermana, amistad y comunión con Dios. Amistad y comunión con Dios. Para tener una vida personal de oración necesitamos amistad. ¿Cómo me puedo yo sentar a charlar con alguien a quien no conozco? O alguien que no es mi amigo, o alguien con quien no tengo comunión. ¿Ha intentado hablar con alguien que usted no conoce? Pues a veces ya no hay mucho de qué hablar. Habla uno, ¿cómo está? Pero se queda sin tema. Pero imagínese cuando usted habla con un amigo o una amiga especial, o una persona de su familia que es especial, amigo. Usted puede hablar ¿cuánto tiempo? Horas hablando, compartiendo, ríen, charlan, se habla, se comenta y es muy ameno y es muy bonito porque hay amistad y comunión. Así que una clave para tu vida personal de oración con Dios es amistad con Dios y comunión con Dios. Amén. Número 2, para tu vida personal de oración, el secreto para conocer y hacer la voluntad de Dios. Vamos a 2 textos bíblicos, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Muy bien, y ahora vamos al libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es estar bajo su cobertura. Cuando estamos bajo su cobertura hay tranquilidad. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Porque entonces ya no depende de nosotros. Estamos bajo la cobertura del Señor. Y le pongo un ejemplo, es como un paraguas cuando está lloviendo. Usted lo abre y está bajo la cobertura de ese paraguas, de esa sombrilla, ¿sí? Y ahí, entonces usted está tranquilo y sabiendo que está lloviendo, pero no se va a mojar. Imagínense estar bajo la cobertura del Señor. Es mucho más que una sombrilla o un paraguas. Es una protección que sabemos que estamos en la voluntad del Señor. Número 3, el deseo de Dios es estar en comunión conmigo o contigo. El deseo de Dios es estar en comunión con nosotros. Vamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.
Dios nos creó, Dios nos hizo. Él quiere estar en comunión con nosotros. Es el ser humano el que se ha distanciado de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, porque realmente Dios quiere estar lo más cerca posible de nosotros. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor quiere una comunión con nosotros, donde no necesitamos una imagen que nos lleve a pensar en Él, sino que todo el tiempo estamos cerca de Él, sentimos su presencia, no necesitamos recordarlo, porque cuando uno recuerda es algo que se le ha olvidado, sino que sabemos que siempre está ahí. El Señor quiere siempre estar cerca de nosotros. Téngalo eso presente en su vida personal de oración. No es que nosotros ahí, Señor, si quisieras venir y estar cerca de mí. No, sabemos que Dios quiere estar en comunión con nosotros. El Espíritu está dispuesto. Número 4. Un gran deseo por Dios como el ingrediente más importante. Y mire este texto bíblico tan hermoso. Salmos capítulo 42, versículo 1 al 4. Como ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pienso en esto y se me parte el alma. Me acuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre alegría del pueblo en fiesta. Amén. Mira qué texto bíblico tan bonito. Un deseo por la presencia de Dios. Dice, como el siervo clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Esto es la oración de alguien que tiene un deseo ferviente de comunión, de la presencia del Señor. Como el agua, como cuando uno tiene sed. Oh, estamos sedientos y te tomas un vaso de agua, un refresco y dices, calma mi sed. Así debe ser nuestro deseo por la presencia de Dios. Y vamos al libro de Filipenses, al capítulo 3, versículo 10. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Cristo. Nuestro deseo es conocerle más. No importa las circunstancias. Decir, Señor, yo te sirvo, yo te sigo, yo anhelo tu presencia. Y sabemos que eso le ha costado la vida a muchos. Hoy día, a muchas personas alrededor del mundo, el anhelo ferviente del Señor les cuesta la vida. Pero vale la pena servir al Señor. Vale la pena dedicar nuestra vida con pasión al Señor, cueste lo que cueste. Número 5. Cuando oramos, ministramos a Dios. Mire qué interesante. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Mire, hermano, el Señor busca gente que le adore. Y adorar es mucho más que cantar una canción. Adoración no es una canción suave. Adorar es rendirnos delante de Él, es orarle con pasión, es tener una comunión con Dios. Y el Señor busca adoradores. Eso quiere decir que realmente no hay suficientes adoradores, que realmente Dios necesita gente que le adore en espíritu y en verdad. Mire qué interesante.
en espíritu y en verdad. Esto es para todo un estudio completo. Pero cuando oramos, ministramos a Dios. Dios dice, qué bueno, me alegra escuchar la oración de mis hijos. Y número 6, las cosas que olvidamos con respecto a la oración. Mateo capítulo 26, versículo 41. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, importante, ya habíamos hablado de esto en la clase anterior, la importancia de permanecer en la oración para no caer en tentación. Muchas son las tentaciones, cada día son más. Y la única forma como podemos permanecer firmes es en la oración. Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 5, versículo 2. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. Habíamos leído este texto hace unos momentos y tiene que ver con la importancia de callar. Cosas que olvidamos con respecto a la oración. También tenemos que aprender a callar y escuchar. Escuchar la voz de Dios. Amén. Por medio de su palabra, Dios nos va a hablar, pero debemos estar atentos, nuestro oído despierto, ahí, a escuchar. No solamente hablar, sino escuchar. Amén. Muy bien, vamos a dejar por ahí el día de hoy. Le invito a que usted tome tiempo nuevamente para ver todo lo que hemos estudiado en el día de hoy. Le aconsejo, si le es posible, usted nuevamente vea el video, páuselo en aquellas partes donde Dios siente que le está hablando y dice, oiga, necesito volver a escuchar eso. Creo que Dios me está hablando ahí a través de eso. Y ponga en práctica. Qué interesante, vimos cómo poder hacer que nuestra oración sea más extensa, pero no solamente extensa en minutos, sino en poder. Hablamos de oraciones poderosas. Póngalo en práctica en su vida y estoy seguro que cosas poderosas van a suceder. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por tu palabra, Señor. De muchas formas, tu palabra nos insta, nos motiva acerca de la oración. Queremos, Señor, que esto no quede como un conocimiento, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Una vida de oración, una vida completa de comunión contigo, de pasión. Como decía ese texto bíblico, mi alma te anhela. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te anhelamos, Señor. Nuestro espíritu te anhela. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, Dios me los bendiga.